Vamos con este ejercicio de examen que, como vemos, trata de un circuito con una fuente de tensión constante, un interruptor, tenemos 3 resistores y un capacitor. Se tiene el circuito que se muestra en la figura. Se supone que el interruptor ha estado cerrado durante un tiempo suficiente como para que el condensador se haya cargado completamente. Entonces, se pide en esa situación calcular la corriente que pasa por cada resistencia y calcular la carga del condensador. Y luego ya la parte C se refiere a que se abre la llave, entonces tendremos que estudiar qué es lo que pasa. Vamos a responder a las partes A y B. Hemos dibujado la situación inicial, que es la llave cerrada, hace muchísimo tiempo, por lo tanto, el capacitor está completamente cargado. Como vemos, esta placa del capacitor queda conectado al positivo de la fuente y esta otra queda conectado al negativo. Por lo tanto, la polaridad que tendrá ese capacitor será la siguiente: la carga positiva estará en esa placa superior y la carga negativa en la placa inferior. Ahora bien, si el capacitor está completamente cargado, quiere decir que ya no fluye corriente por esta rama. Aquí tenemos dos nudos. Aquí hay un nudo, aquí está el otro nudo y tenemos esta rama. Entonces, si no circula corriente por R3, solamente vamos a tener una corriente a través de esta malla. Esta corriente tendrá una intensidad I, que la hemos marcado aquí. Entonces, como nos pide la corriente que pasa por cada resistencia, ya podemos decir que la intensidad de corriente a través de R3 en estas condiciones será 0, y luego la corriente que pasa por R1 y por R2, dado que están en serie, será la misma. Entonces, para calcular el valor de esta corriente aplicamos Kirchhoff a esta malla, y antes vamos a poner los signos que solemos poner por donde entra la corriente, el más, por donde sale el menos, más y menos. Y ahora aplicamos Kirchhoff, por ejemplo, saliendo desde este punto y recorriendo esta malla. Primeramente, paso por la fuente, voy de menos a más, tendré más el valor de la FEM, de esa fuente. Luego sigo mi camino, voy de más a menos, paso por R1. La diferencia de potencial o voltaje que hay entre extremos de R1 lo calculo por la ley de Ohm, haciendo que delta V es R1 por I. Como voy de más a menos, pongo menos R1 por I. Luego continuamos nuestro camino y pasamos por R2 de más a menos, ponemos menos R2 por I igual a 0, porque hemos completado nuestro loop, nuestro camino. También podríamos haber puesto R1 más R2 por I. Si la sacamos de factor común nos quedaría eso, menos R1 más R2 por I, porque están en serie, como dijimos antes. Bien, entonces, si nosotros calculamos el valor de esta corriente, como veremos, ya podremos saber la carga que tiene el capacitor. Pero primeramente vamos a hallar esta I despejando de aquí. 9 volt, que es el valor de la fuente, divido 12 más 15 por 10 a la 3 ohmio, porque tenemos las resistencias en kilo ohm. Entonces esto nos da 3,33 por 10 a la menos 4 amperes. O si queremos, 0,333 miliamperes. Muy bien. Queremos calcular ahora, entonces esta corriente será la que pasa por R1 y R2. Entonces eso lo podíamos escribir también, o sea, por la resistencia R1, entonces la intensidad será esa, y lo mismo para R2. Para R2 y luego R3, 0 como habíamos dicho antes. Entonces la parte A ya está terminada. Vamos a la parte B, calcular la carga del condensador. Vamos a ver, cuando el condensador está completamente cargado y no circula corriente, la diferencia de potencial que hay entre este punto y este, es decir, entre cada placa, equivale a decir, o equivale a ser la diferencia potencial que tengo entre este punto, que le podríamos llamar punto A, y este punto B. Entonces,
La diferencia de potencial que tenemos entre A y B, recordemos que por R3 no hay corriente, por lo tanto toda esta parte de la rama está al mismo potencial, que es el potencial de B, y toda esta parte de la rama está el potencial de A. Bien, entonces la diferencia de potencial entre A y B será la diferencia potencial en R2, que la calculamos por la ley de Ohm. Diferencia de potencial entre A y B, R2 por I. R2 vale 15 por I a la 3, por 3,3, por I a la menos 4 amperes, nos da 4,95 volt. Entonces, ese voltaje, esa diferencia de potencial, es la que tendremos entre extremos del capacitor o condensador y le llamamos VC. Luego, aplicamos el concepto de capacitancia. La capacitancia es el cociente entre la carga y la diferencia de potencial entre extremos del capacitor. Lo podemos escribir así. Lo correcto sería poner delta VC, diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Pero también lo podemos ver escrito de esta forma, Q sobre VC. Bien, de aquí despejamos la carga, entonces nos quedará, y esto nos dará 4,95 por I a la menos 5 coulomb. Y entonces esta sería la respuesta a la pregunta B. Y ahora ya pasamos a la pregunta C. C. Ahora se supone que el interruptor se abre. Determinar la corriente que circula por la resistencia R2 después de transcurrir un tiempo t igual a 100 milisegundos desde que se abrió el interruptor. Entonces, abrimos el interruptor, este es nuestro tiempo t igual 0, y entonces el capacitor se va a descargar a través de R2 y de R3. Por R1 no circulará corriente porque tenemos un circuito abierto. Entonces, la intensidad a través del capacitor durante la descarga será una función del tiempo que la calcularemos, le llamaremos I', y será I' sub 0 por E a la menos t sobre tau, donde tau es nuestra constante de tiempo, que será igual a R por C, teniendo en cuenta que la R es R2 más R3 que están en serie, que son atravesadas por esa corriente de descarga del capacitor. O sea, esta constante de tiempo ya la podemos calcular. Eso nos da 0,18 segundos. Luego recordemos que la carga que tiene el capacitor en el momento de abrir el interruptor es de 4,95 por I a la menos 5 coulomb. Nosotros tenemos que escribir nuestra ecuación para la intensidad que varía con el tiempo. Por eso he sustituido la I' por, simplemente le he puesto a ponerle, I' de t, y tenemos que ver cómo podemos calcular I' sub 0. Entonces veamos lo siguiente. La ecuación para la descarga, para el valor de la carga en la descarga, tiene esta forma, es Q sub 0 por E a la menos t sobre la constante de tiempo tau. Si nosotros queremos saber la intensidad I' en función del tiempo, tenemos que hacer la derivada de la carga con respecto al tiempo. Pero pensemos una cosa, la carga en el capacitor está disminuyendo con el tiempo. Por lo tanto, esto me va a dar negativo. Para que me quede positivo, le pongo signo de menos. Y entonces lo único que tenemos que hacer es derivar esta función carga, que depende del tiempo, para poder calcular la intensidad. Entonces nos quedará la derivada, será menos 1 sobre tau por Q sub 0 por E a la menos t sobre tau. Teníamos un signo de menos porque nos queda menos tau, menos 1 sobre tau, y con este signo de menos aquí nos queda más. Bien, entonces vemos que justamente este valor que aparece aquí, Q sub 0 sobre tau, es el valor de I sub 0 que necesitamos ahí arriba. Entonces, en definitiva, nuestra ecuación para la intensidad en función del tiempo será la siguiente. Hacemos esta operación, 4,95 por I a la menos 5 dividido tau, que es 0,18, eso nos da 2,75 por I a la menos 4. Y luego nos queda por E a la menos t
sobre tau. Y ahora tenemos que calcular la intensidad cuando ha transcurrido un tiempo de 10 milisegundos. O sea que simplemente donde está t sustituiremos por 100 por 10 a la menos 3 segundos, que son 100 milisegundos. Hacemos las operaciones y esto nos da 1,58 por 10 a la menos 4 amperes. Y ahora tenemos que ir a la parte D. Dice, obtener el tiempo necesario para que, una vez abierto el interruptor, la carga del condensador se reduzca a 1/5 de su valor inicial. Recordando que la carga viene dada por esta ecuación, lo que nosotros queremos es calcular el tiempo para que la carga sea 1/5 de la carga inicial. Entonces, en lugar de poner Q, pondremos Q sub 0 dividido 5, y esto será igual a Q sub 0 por E a la menos T sobre tau. Bien, podemos simplificar Q sub 0, entonces nos va a quedar 1/5 será igual a E a la menos T sobre tau. ¿Qué hacemos ahora? Ahora aplicamos logaritmo neperiano a ambos lados del signo de igual, entonces nos queda logaritmo neperiano de 1/5 va a ser igual a logaritmo neperiano de E a la menos T sobre tau. Y por una propiedad de logaritmo, esto nos queda menos T sobre tau por el logaritmo de E, que sabemos que es 1, porque E a la 1 es E, ¿verdad? Por tanto, si despejamos el tiempo, pasamos el menos tau multiplicando, entonces tenemos menos 0,18 que es tau por logaritmo de 1/5, eso nos da un intervalo de tiempo de 0,29 segundos. Es decir, que a los 0,29 segundos luego de abrir la llave, la carga vale 1/5 del valor inicial. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Entren en listas y ahí encontrarán infinidad de problemas de exámenes para estudiar y aprobar física sabiendo mucho. Muchísimas gracias.